Bé, darrera sessió d'aquest podcast IN que hem celebrat tot aquest dia, segona jornada del MAC. Ells faran un pitch podcast o podcast pitch que entenc que és que ens presentaran els seus projectes. Aquí tenim diversos podcasters. Tenim, per exemple, la Gemma Llats, allà al final. Hola, benvinguda. Ella és podcaster de La Constante i organitzadora del GPod 18. Al seu costat, jo crec que tenim Àlex Salgado. Bé, ho he dit bé. Ell és també podcaster, en aquest cas d'Emporio Salgado. Benvingut. Al seu costat hi ha la Laura Muriel, ella és la directora del podcast de Vice News, també benvinguda. Tenim el José Fernández, buenas tardes. Hola. Ell és coordinador de l'Escola de Ràdio TFM, TFM, m'ha posat TFM. Bé. I tenim aquí al costat meu el Molo Cebrián, ell també és podcaster, com tots els altres, d'Entiende tu mente, bienvenido. Gràcies. I moderarà o dinamitzarà en aquest cas aquesta sessió el Gorka Zumeta. Ell és periodista, consultor i formador en comunicació. Endavant, Gorka, gràcies. Moltes gràcies. Bona tarda a tots, a totes, benvinguts y benvingudes. Muchísimas gracias a la organización por la invitación y por regalarme este momento que voy a compartir con mis amigos. Ellos son podcasters, pero es que resulta que son amigos hace mucho tiempo y conocemos y conozco de cerca cuál ha sido su evolución y su trabajo a lo largo de estos años, ¿no? Cuando venía en el AVE estaba pensando cómo los podcasts habían provocado verdaderas peleas familiares en mi casa entre mi mujer y yo, porque tengo conservados podcasts de hace 30 y 35 años que ocupan más sitio del que deberían ocupar en casa, y que mi mujer, evidentemente, me recrimina el hecho de que no los recicle o los tire o haga algo con ellos. Esos podcasts son magnéticos y tienen forma de cinta casete. Era lo que hacíamos hace 30, 35 años, grabar lo que nos gustaba para volverlo a escuchar y reescuchar, y además también, en algunos casos como el mío, por ejemplo, y el de muchos otros compañeros, grabar nuestros propios podcasts, grabar nuestros propios programas de radio, porque queríamos trabajar en este medio. Y la pasión nos llevaba a engañar a los amigos y a los familiares para con ellos grabar esos podcasts. Eso es lo que conservo, que no he vuelto a escuchar hace muchos años, evidentemente, y que ahora, a raíz de la web en la que trabajo y me dedico justamente a la radio, estoy recuperando con verdaderas joyas de la época, como el directo de Radio Nacional de Alejo García, el debate sobre el Estado de la Nación de Protagonistas con Luis del Olmo, el Onda Media, aquí la SER, de Iñaki, con Pepe Domingo y con Joaquín Prat en la SER. Todos programas que me marcaron y que fueron los que de alguna forma, indirectamente, me llevaron o me condujeron a donde hoy estoy, defendiendo la radio allá donde puedo hacerlo, ¿no? Y como digo, esto es un regalo porque 40 años después, o ya no sé cuántos años después, me encuentro con unos amigos que justamente hacen lo mismo que yo hacía hace 30, 35 años, lo hacen de otra manera, con otras narrativas, con otro soporte que ha democratizado la radio, como bien decía antes Sune, que lo que ha hecho ha sido justamente permitir que todo el mundo que tiene algo que contar pueda contarlo, de forma amateur, de forma profesional, como quiera, pero siempre hay, en la radio, suele decirse también que siempre hay al otro lado al menos un oyente al que tienes que dirigir. Y eso es lo que, en este caso, desde luego, hay más de uno, muchísimos más de uno, ¿no? Vamos a hacer un programa de radio. Hasta ahora yo no sé si no he tenido oportunidad, no he podido participar antes, he llegado un poco tarde, no sé si se han oído podcasts. Ahora vamos a oír podcasts, los podcasts que hacen los invitados de este panel. Y vamos también a hablar de ellos, si viven o no viven del podcast, que seguramente que será una de las preguntas más extendidas en torno a esto, ¿no? Alguno me decía, hombre, pues vivir, se sobrevive en el mejor de los casos, ¿no? Veremos y matizaremos con ellos, ¿no? Pero en cualquier caso sí me gustaría, si os parece, presentar que justamente esos podcasts que yo de alguna forma grababa en mis tiempos mozos, cuando escuchaba la radio, claro, se han convertido hoy en día en algo. Antes hablaba María Jesús Espinosa de que han eclosionado. Yo creo que no han eclosionado, para nada. O sea, todavía yo creo que el podcast no ha eclosionado. Estamos, si aplicamos la perspectiva histórica, estamos en la prehistoria del podcast, tal y como lo conocemos ahora mismo, con lo cual nos queda todavía muchísimo recorrido por delante. Y además del recorrido, hay muchísimas oportunidades
enlazadas con esa trayectoria que va a seguir adelante el mundo del podcast. Le queda muchísimo por hacer. Para mí, podcast es sinónimo de libertad. Libertad en tanto en cuanto el oyente, el escuchante de esos podcasts, elige el momento, la situación, el espacio, cuando ellos quieran, libremente, para escuchar ese contenido. Comercialmente hablando, imaginaos, por ejemplo, el atractivo que puede tener un podcast. Es decir, la radio se oye las más de las veces. De vez en cuando hay buena radio, se escucha atentamente. Incluso algunos, seguro que algunos de los que estamos aquí, alguna vez hemos esperado a salir del coche hasta que terminaba algo de la radio porque no queríamos perdernos el desenlace. Esos son los verdaderos oyentes de radio. Eso, con el podcast, no ocurre. El podcast se descarga o se escucha porque uno tiene voluntad de escucharlo, no de oírlo de fondo. Por tanto, comercialmente, imaginaos la diferencia, yo creo, sustancial, que presenta el podcast respecto de lo que es la radio tradicional. Y por último, y ya empezamos, quería apuntar simplemente que el podcast, que de alguna forma va a ser competencia de la radio en tanto en cuanto se va a disputar el espacio, el tiempo que tenemos de ocio para escuchar audio, porque alguno va a decidir, oye, yo escucho por la mañana las noticias con Alsina, con Herrera, con Pepa Bueno, pero es que luego yo voy a escuchar lo que a mí me da la gana, no lo que ellos quieran que yo escuche. Por tanto, se van a disputar y va a haber una competencia entre el podcast y la radio convencional. Y ahora utilizo convencional en el peor sentido del término. Y una última cosa que creo además es importante reseñar. La radio se va a tener que espabilar a raíz del podcast. El podcast ha llegado para quedarse mucho tiempo, para enriquecer el panorama del audio, ya no digo el de la radio, sino en general el panorama del audio en general, y la radio va a tener que espabilarse y volver a lo que era la radio, pues antes José Ángel Esteban hablaba de la radio de los 40 en España, claro, pero es que de los 20 y de los 30 en Estados Unidos, cuando nació, cuando un señor que algunos, los más antiguos del lugar, sabrán quién era, Bob Hope, inventó El Hormiguero. Hoy creemos que El Hormiguero es un programa que se ha inventado hace poco. No, El Hormiguero ya existía en los años 20 en la radio americana. Eso está ahí y, por tanto, de alguna forma, la radio va a tener que espabilarse ante lo que se le viene encima. Y es, como digo, un soporte nuevo de audio que le va a hacer la competencia y le va a hacer volver al directo, volver a la radio espectáculo, volver a la radio informativa de cuando realmente se está produciendo el acontecimiento. En definitiva, a la radio del directo rabioso. Eso es lo que creo que puede pasar si la radio quiere realmente reciclarse y responder ante lo que el podcast le propone como reto. Y sin más, vamos a empezar. Y voy a hacerlo, además, presentando a cada uno de los que ocupan este panel y escuchando una pequeña muestra, un pequeño flash de audio que yo he producido a raíz de su trabajo, de su podcast. Con lo cual yo empiezo pidiendo perdón porque, insisto, es un flash. Puede que a lo mejor no, a lo mejor no. Seguro que no recoge la esencia de vuestro trabajo, pero sí que vamos a intentar, en la medida de lo posible, ilustrar para que luego sean ellos los que presenten otro audio de sus podcasts, elegido por ellos. En primer lugar, tengo aquí a mi izquierda a Molo Cebrián, él es licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense, actual estudiante de Psicología con la UNED, y este es el engarce, lógicamente, que tiene con el podcast que presenta, como es Entiende tu mente, un podcast dedicado fundamentalmente a la psicología, ¿no? Tras pasar más de 15 años trabajando en algunas de las emisoras musicales más escuchadas, en los 40, en Cadena 100, en Kiss FM, presentando programas a nivel nacional, también trabajando en sus departamentos de programación, en 2015 decidió aquello que en algunos casos pues viene forzado, en otros casos es voluntario, de emprender nuevos proyectos profesionales. Fue cuando surgieron proyectos como la radio alternativa soyal.com, es ese momento, o su microespacio en Radio 5, que todavía sigue funcionando, El Quesito, ¿no? El Quesito de el Blogueros, en el que he tenido el honor de haber participado con él. Vamos, por Dios. En la actualidad realiza labores de consultoría, continúa trabajando como locutor comercial y presenta el podcast Entiende tu mente y los contenidos de su zona premium, que son el Club ETM. Así que, Molo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y estoy encantado de estar aquí con vosotros y agradezco pues a todos los compañeros, a todos los que han pasado por aquí, a vosotros por estar,
a la organización y a Gorka, por supuesto, que es un maestro de ceremonias 10. Le hago un poco la pelota ahora para que me haga preguntas fáciles. Es una cosa que tenéis que ir haciendo siempre, ¿vale? Efectivamente, eso es fundamental a la hora de trabajar y de que haya buen feeling, y a partir de ahí surge la conversación. Ahora es cuando yo rompo ese feeling al poner un podcast que no le gusta, pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Esto es Entiende tu mente. Para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí estamos, nuevo capítulo ya de Entiende tu mente. Llevamos ya unos cuantos y cada día estamos más contentos porque tú estás ahí y nos dices que te vale, que te gusta este contenido, y eso nos motiva muchísimo. A mí no me gusta hablar tanto de personas tóxicas como de relaciones tóxicas. Es decir, no tengo claro que existan personas que siempre son tóxicas. Lo que sí tengo muy claro es que hay personas que a nosotros en determinados momentos nos han resultado muy tóxicas. Prefiero arrepentirme de algo que he hecho, porque al fin y al cabo, si las cosas no han salido como yo esperaba, que no significa mal o bien, sino simplemente como yo esperaba, seguro que he sacado un aprendizaje. Pero la inacción me lleva al inmovilismo y la inacción me lleva a la falta de crecimiento. Yo creo que hay falta de autoestima en algunas personas. Yo creo que en otras personas hay falta de tolerancia a la incertidumbre, lo que muy bien contaba Mónica, ¿no? No están acostumbrados a tomar decisiones en las que no hay ninguna forma de recopilar datos y hacer segura la decisión, ¿no? Hay muchas veces en que la hipocondria es una de las muchas manifestaciones que tienen los procesos ansiosos o los trastornos de ansiedad generalizada. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Esto ha sido, más o menos, se recoge lo que es Entiende tu mente. ¿Tú te esperabas, Molo, que Entiende tu mente, un podcast que empezasteis a grabar, pues engañaste literalmente a Luis y a Mónica para grabarlo en tu casa, creo, decir, donde lo grabáis habitualmente y tal? ¿Iba a llegar al número 1 en los podcasts de Apple y de Spotify podcast? A ver, os voy a contar la verdad. Yo a No Luis y a tenías ni Mónica, idea. cuando les reuní, y si quieres que les conoces, les puedes preguntar, yo les dije, quiero que hagamos el podcast número 1 en castellano de psicología. Yo se lo dije a ellos, ese era el objetivo, pero buscaba conseguir ese número 1 en España, ¿vale? No, tampoco yo creía realmente, o sea, no tenía certeza de que lo pudiéramos conseguir de forma tan rápida, pero sí que es cierto que tenía un objetivo claro, y creo que cuando tienes un objetivo claro no garantiza el que lo vayas a conseguir, pero sí tienes un camino bastante claro. Me mira ahí Tommy Ferrar, fue jefe mío en Kiss FM, que es un gran consultor también. Y Mal jefe, ¿no? Mal jefe. no, es de los buenos, y no podemos decirlo de muchos, no. Y bueno, sí que es verdad que tenía ese objetivo, pero para nada pensaba que fuera a ser todo tan rápido. Pero bueno, sí que confiaba en el equipo que había montado, porque sí que es verdad que yo aquí me siento también un poco como Lopetegui, ¿no? Yo seleccioné a lo mejorcito para que se viniera conmigo al podcast y me dijeron que sí. Evidentemente. Siguiente invitado es Josep Fernández. Josep, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, benvingut. Un veterano, cuando ya los que cumplimos ciertos años nos llaman veteranos. Tenemos canas ya, quiere decir algo. Sí, eso, bueno, pero cada gana es un pelo, cuidado, bien. Un veterano creativo radiofónico, diseñador sonoro aragonés, experto en creatividad radiofónica y semiótica acústica, cuyo trabajo en la actualidad se centra en el ámbito formativo, con talleres de radio creativa, seminarios, ponencias sobre producción y realización radiofónica, experimentación sonora, radioarte y podcast. Para él, la transmedia no tiene secretos, ¿no? Es lo que estaba antes comentando. ¿Tiene secretos? Tiene. Todavía tiene secretos, ¿no? Si no tuviera secretos, mal. También es verdad. También es verdad. Pero en todo caso, digamos que sabes un poquito de la transmedia, yo sé. Es director además del Congreso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora y coordinador de una de las instituciones, sin duda alguna, más pujantes y más potentes y punteras en el ámbito radiofónico nacional e internacional, como es TEA-FM, la Escuela de Radio TEA-FM de Zaragoza, con la que también me honro de haber trabajado y colaborado. Es premio Ondas, premio Aero a la innovación radiofónica y premio Medea en la Comisión Europea, entre otros reconocimientos. ¿Escuchamos un poco de TEA? Adelante. Vamos. Nuestra intención es demostrar las posibilidades de este nuevo medio de difusión en Internet, que nos permite alcanzar a un público objetivo de manera fácil, rápida y efectiva.
datos, nuevos horizontes ecológicos. La radio que te dio voz. El futuro de la radio. 2017. El año en el que todo es posible. El concepto transmedia es, al mismo tiempo, un concepto emergente en comunicación que define a las narrativas que utilizan los diferentes soportes y formatos a disposición del usuario, consumidor o oyente para hacerle llegar el mensaje de la forma más eficiente posible. DEA FM. Todo es posible. Más o menos esto es TAFM, mucho más, evidentemente, Sí. pero esto es, ¿no? Eso es José? parte de lo Eso es que parte, se intenta porque crear día a día en la escuela. La primera pregunta, José, es sencillita, un cálculo matemático. ¿Cuántos alumnos han podido pasar por tus manos? ¿A cuántos les has inoculado el veneno de la radio? Pues empiezo por la segunda pregunta, la primera sí tal. La segunda, pues prácticamente a todos. Muchos ya venían infectados, hay que decir. Ya venían infectados. Y habrán pasado desde el año 2009, desde febrero del 2009, que es cuando comenzamos, alrededor de 400. 400 personas. Que están por ahí, evidentemente, haciendo igualmente Algunas de proselitismo, ellas están ¿no? haciendo radio, otras están haciendo podcast, otras están intentando poner en marcha proyectos, otras ya lo han conseguido. Y en general, ya te digo, de esos 400, sí que los 400 están infectados por la radio y algunos de ellos ya están contagiando. Bueno, perfecto. Luego recuperamos la conversación. Nuestra siguiente invitada es Laura Muriel. Bienvenida, benvinguda. Muchas gracias. Es la única que no conocía del panel y tengo el gusto además de conocerte ahora mismo, que lleva un proyecto que ahora vamos a ver, pero en todo caso primero la presentamos. Ella es licenciada en Periodismo por la Pompeu Fabra y Sociología por la Universidad de Barcelona. Su trayectoria se inicia en 2009 en Bloomberg Televisión, en Londres. A su regreso y tras un periodo en Europa Press, ficha por Radio Barcelona, de la cadena SER, donde trabajó en la redacción de deportes. Ahí está. Antes de llegar a Vice, trabajó en comunicación corporativa también en la empresa Casio. Laura se incorporó a Vice España en 2016, siendo la social editor de Vice News y Vice Sports. Tras unos meses en los dos equipos, pasó a ser la editora, concretamente de Vice Sports, y desde abril de 2017, hace muy poquito, por tanto, ¿no? Has cumplido un año hace muy poquito, es la editora jefa de Vice.com. En el medio ha impulsado secciones como Ser Jovenén o La pesadilla inmobiliaria del mes, y su última aventura ha sido justamente, dentro de todos los contenidos que reúne y que recomiendo Vice.com, introducirse en el mundo del podcast, ¿no? Así Ahí es, estás, soy ¿no? una recién llegada y estoy muy contenta de poder compartir Y además, este rato con gente. a lo grande, Laura, porque te has incorporado a la plataforma justamente de Podium Podcast de Prisa Radio. Así que escuchamos un fragmento. Vamos a ilustrar cómo suena Vice. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Lo que me ilusiona del feminismo es poder educar a mi hija de tal manera que está creciendo de una forma diferente a la que yo lo hice, como una mujer fuerte, libre y que no se avergüenza de su género. El podcast de Vice. El podcast de Vice. Una coproducción con Podium Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Vice, un programa en el que hablaremos de lo que nos preocupa, de lo que nos inquieta a los jóvenes. Feminismo, cómo ser joven en España, LGTBI+, sexo, drogas, la pesadilla que supone para la mayoría de nosotros buscar piso, encontrar trabajo, porque vamos a convertir Vice en sonido y lo mezclaremos con las voces de la calle, de expertos y de la música que suena en nuestros listas de reproducción. Vamos al lío. Eso, porque lo primero es presentarnos, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros? Pues yo, Ana y Simón. A la que podréis haber leído en Vice en artículos como Pasé una noche con lateros de Madrid, fui a todas las manifestaciones a favor y en contra del referéndum en Cataluña, 10 preguntas que siempre has querido hacerle a una persona no binaria y mi favorito, hasta siempre tonte. Jimena, nunca me habías dicho que ese tema era tu favorito. Porque sales así con el chuletón en el pelo con 18 años y me encanta, pero preséntame, anda. Bueno, pues ella es Jimena Marcos, de Podium Podcast, la que fue guionista del podcast de Libero, pero ya no lo es. La que fue productora del podcast cultural Los Búfalos Nocturnos, pero ya no lo es. La que... Oye, me escribí en Vice sobre OT y ya no. El podcast de Vice. Hablo un tipo de amigas y
tal, y una amiga de una amiga me dice, o sea, pues sale el tema, mi amiga me pregunta, bueno, pues eso, ¿no? Tenemos la asociación y tal, ¿qué tal la asociación? Y yo, bien, no sé qué, claro, se me queda mirando y como que la quieres incluir un poco en la conversación, entonces ya le digo, no, que yo sea sexual, tal y cual. ¿Qué es eso? Me empiezo a explicar y después de una hora de explicación me dice, Dios, me están dando unas ganas de follarte, y fue como, yo qué sé, o sea, son cosas que no te las explicas en ese momento, no te das cuenta también de lo invasor que es, yo me quedo totalmente fuera, o sea, no sé qué hacer y como, soy yo, como estas preguntas no son normales. El podcast de Vice, una coproducción con Podium Podcast. Y qué mejor manera de despedirnos en este podcast con Radio Gente Fondo. Muchísimos. Hasta el próximo podcast. Adiós. El podcast de Vice, todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y vice.com. Bueno, ¿qué se siente cuando escuchaste esto por primera vez, Laura? Ay, pues muchísima alegría, porque como bien has dicho, yo trabajé en la radio y como que siempre había tenido el gusanillo de llevar Vice, como ya se han dicho Jimena Marcos y Ana Iris Simón, que son las presentadoras y las guionistas del programa, llevar nuestras historias a una versión sonora, porque Vice es un medio de comunicación internacional, que tenemos contenidos para gente joven en muchas plataformas, tenemos una revista, hacemos muchos reportajes de vídeo, redes sociales, y nos faltaba como el llegar a la radio, al podcast. Y la verdad que como Jimena es colaboradora de Vice, ha escrito algunos artículos, le propusimos de qué manera Vice podía participar simplemente teniendo alguna sección o que nos llamaran, pues eso, como expertos en algunos temas de jóvenes, en alguno de los podcasts que ya tenían, y fue cuando nos dijeron, oye, pues ¿por qué no hacemos un proyecto directamente con Vice? Así que la alegría fue inmensa. Qué maravilla. Y además, un detalle muy importante que en el caso de Vice concurre, y es el target al que os dirigís, que es fundamental para renovar generacionalmente la audiencia de la radio que tanto necesitamos y anhelamos, ¿no? Sí, sobre todo nuestro objetivo en las historias que contamos en Vice, la generación protagonista es esa más joven que normalmente tiene menos espacio, como bien dices, en los medios de comunicación, y queremos pues el que tengan su espacio y que se sientan representados, escuchados sobre todo, con sus preocupaciones, las cosas que les importan, y yo creo que en Vice pues eso es lo que intentamos representar, y este podcast estamos muy contentos por eso, porque los protagonistas de nuestras historias son los mismos que van al estudio y están en las mesas y les hacemos las entrevistas, y sobre todo para ellos pues es muy reconfortante el no sentirse olvidados y escuchados por la sociedad. De hecho, es un primer paso apuntado por muchos expertos en el tema que afirman que el podcast es justamente la puerta por la que pueden acercarse los jóvenes para luego descubrir la radio, ¿no? Luego retomamos el tema, Laura. Encantado. Alex Salgado es nuestro siguiente invitado. Comienza su carrera en los medios de comunicación con apenas 17 años. Ya estabas dando ya la guerra, ya, por allá. Un poquito. Un poquito, ¿eh? Desde el primer momento, además, con contenidos políticamente incorrectos, siempre has sido un iconoclasta, esa es un poco tu seña de identidad. Sin insultar. Por eso me cuesta creer que pasaras por la radio más convencional, ¿no? Por la televisión más convencional. Publicaste 2 libros autobiográficos en el año 2011. Recibiste justamente la oferta pues, de ser el primer locutor español que abandona, ¿no? la FM, la radio convencional, para centrarse al 100% en el podcasting profesional. Año 2011, podcasting profesional. Lo subrayo porque es importante, ¿no? Sus contenidos están basados justamente en el entretenimiento para adultos, el entretenimiento raro resulta el día, además, donde su programa no está plagado pues, de sexo, de insultos, de asuntos escatológicos, descalificaciones de todo tipo, ¿no? Pero sí que tú te integras dentro de esa clasificación de que eres una rara avis, Alex. Es que no hay otra forma de definirlo. Es eso o una palabrota, o sea que sí, mejor rara avis. Bueno, escuchamos cómo suena Emporio Salgado. Bienvenido a una nueva edición de Emporio Salgado. Con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Emporio Salgado, hoy una edición de la caca, de los peos, de los culos y de los váters. Y tú te estarás preguntando, ¿volvemos a la trilogía de la caca Salgueras, donde nos hablas de tu colonoscopia, de tu gastroscopia y de tus pruebas médicas? Y yo te digo, no va de eso. Ocurre que últimamente, bienvenidos a una nueva edición de Emporio Salgado, hoy una edición que podríamos titular El sexo, ese porno, la mamadita de
shows, recordaréis que en temporadas anteriores solíamos visitar cada 15 días, una cosa así, una web, un foro llamado Foro en Femenino, un supuesto foro de mujeres para mujeres y donde solo mujeres preguntan cosas para que solo mujeres contesten a esas preguntas. Obviamente no hay que ser Einstein ni Stephen Hawking para deducir que la mayoría de preguntas están hechas por hombres, contestadas también por hombres y que en realidad es un campo de nabos de tíos que se hacen pasar por tías buscando, no sé, satisfacer algún tipo de morbo extraño. Ahora hacía bastante que no entrábamos en... Como siempre, gracias por escuchar Emporio Salgado. Mañana más y mejor. Un abrazo. Chao, chao. Acabas de escuchar Emporio Salgado Con el patrocinio de adptv.com y videochaterótico.com. Aquí está todo listo, señor. ¿Desea algo más? Ya sabes qué hacer. Bueno, el final este es de La Pantera Rosa. Y has cortado los pedos. No, pero no ha sido deliberadamente. No, pero venía No, un es minuto que y medio. está puesto el bucle, entonces no quería que Cada sonara día que el volvías. programa termina con 1,5 minutos de pedos. Ah, 1,5 minutos de pedos. Sí. ¿Crees que es la forma que debes utilizar para enganchar a tu oyente? Yo, es más, el día que no hay el 1,5 minutos de pedos, la gente se queja. ¿De dónde están los pedos? Oye, han pasado 7 años. Sí, Alex. bueno, son 7 temporadas, pero 2.000 programas. Hicimos 2.000 programas hace 15 días. ¿Y cómo te ves? Quiero decir, ¿sigues siendo... Más joven que antes. No me refiero físicamente, sino radiofónicamente o podcastianamente, ¿no? Liberado. Liberado. Yo soy... Llevamos 2 días, tanto la jornada de ayer como la jornada de hoy, diciendo la radio no ha muerto, la radio no ha muerto, la radio no ha muerto. Sí, la radio sí ha muerto. Pero no la radio como medio de comunicación, sino la que ha muerto es la radio que yo me encontré en Radio Nacional, en Punto Radio, en diferentes emisoras, la radio censora, la radio donde no puedes decir pedo, no puedes decir polla, no puedes decir teta, porque yo recuerdo, yo estuve 3 años en Radio Nacional de España y durante 3 años, cada día, sin falta, era bajar a desayunar, yo hacía el programa Despertador, bajaba a desayunar y a las 8, 8:30, llamada de la secretaria del subdirector y era a despacho de dirección. Durante 3 años. Y a mí me llegó a decir el director, ¿has probado a no decir mierda? ¿Has probado a decir caca? Y yo en el despacho del director de Radio Nacional de España me lo quedé mirando y le dije, ¿cómo quieres que salga yo mañana en antena y diga, vete a la caca? Porque el que va a quedar en ridículo soy yo, delante de mi audiencia. Así que... con el paso al podcasting yo me siento liberado, sobre todo en un sentido de contenidos. La catarsis, el podcast como catarsis. Sí, yo siempre digo que si no estuviera haciendo radio estaría en la cárcel seguramente. O en un psiquiátrico. También, o en ambas a la vez, en un psiquiátrico con muchos barrotes. Luego seguimos porque está interesantísimo, Alex. Vale. Benvingut. Gemma Yats Ginesta es una joven de 31 años, inquieta por el mundo de la creación y la difusión a través de las redes sociales. Es estudiante de pedagogía e intérprete. Esto me llama muchísimo la atención porque además me viene muy cerca por problemas y situaciones familiares, ¿no? Intérprete de la lengua de signos. Eso es. Correcto. Su inquietud le llevó precisamente a convertirse en productora, en codirectora de La Constante, una red de podcast de series y de cine. He oído que es un podcast friki para gente friki. Así somos. Más o menos. Y es además secretaria, si no recuerdo mal, de la nueva junta de MadPod, que es la organizadora de las JPod, las jornadas dedicadas al podcasting, que se celebrarán, si todo va bien, en los Teatros Luchana de Madrid en octubre. Efectivamente, creo que no lo podría haber dicho mejor y sí, soy todo esto, pero en el fondo soy creo una comunicadora nata. Desde bien pequeñita, seguro. Sí. ¿No? Era ¿Escuchamos cómo suena La Constante? Por favor. Y retomamos la conversación. Así suena La Constante. La Constante. Pues la noche es oscura y alberga spoilers. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Constante, la gran familia de las series, donde de vez en cuando también hablamos de sagas, de películas. Ya sabéis que, bueno, de sagas, hoy vamos a hablar de películas sin sagas y todo, o sea, esto, en fin, ya hoy es un pitorreo, una locura, en fin. Ya sabéis que nos habla es David Mulé.
flash, simplemente es un flash porque hace muchas más cosas y luego escucharemos además el que habéis producido cada uno de vosotros, ¿no? Antes hablaba Sune de la suerte que conlleva el podcast, que es justamente la de crear una comunidad. Efectivamente. ¿Cuánto os ha costado crear la comunidad de La Constante? ¿Cuánto nos ha costado? Pues La Constante lleva 3 temporadas y yo creo que La Constante nació siendo una comunidad. Nació siendo un grupo de amigos que hablaba de series y era como de ¿y por qué no hacer partícipe a todo el mundo de esta tertulia de colegas en la que al final todo el mundo en el bar habla de series? Y así pues hemos ido creciendo. También antes, no sé quién ha hablado de Patreon, también nos hemos hecho comunidad en Patreon y queremos seguir creciendo. O sea, ¿Y cómo crecen esas comunidades, Gemma? ¿Cómo crecen esas comunidades? ¿Boca a boca o cómo van creciendo exponencialmente? Las redes sociales son fundamentales, pero sobre todo el trato del tú a tú. Es decir, una vez tienes esa pequeña comunidad, el feedback de, por ejemplo, tenemos un grupo de Telegram y ese feedback del buenos días familia, ¿no? Hemos creado la gran familia de las series y yo creo que es un gancho, ¿no? El hecho de que la gente se sienta parte de algo y que el día que tengas mal día se lo hagas saber, ¿no? Yo creo que al final, que detrás de una comunidad o detrás de un podcast o detrás de algo haya un grupo de personas humanas, creo que es lo que hace que la comunidad sea más comunidad y que crezca. Y que la gente, pues al final es como de, oye, pues a ver si puedo y os ayudo, ¿no? Porque al final esta comunidad también es el respaldo del podcast y de que el podcast se sustente. Ya aprovechando que estoy charlando contigo, te iba a preguntar justamente por cómo van las JPod de octubre. ¿Cómo van? ¿Tenemos así información fresca? Vamos viento en popa. Van a ser el 5 y 6 de octubre, como decías, en los Teatros Luchana de Madrid. Estamos ahora mismo, y me alegra mucho estar aquí y decirlo desde aquí, porque ya estamos empezando a preparar las mesas. Estamos empezando a pensar en paneles, en temas que a la gente le empiezan a inquietar, y porque el podcast creo que se ha abierto ahora una puerta de incertidumbres, de dudas y de necesitar respuestas. Más allá del podcast es la radio del futuro, creo que hemos pasado a unos pasos más allá y podemos responder a otras cosas porque ya tenemos datos y me alegrará mucho veros a todos y a todos en las JPod para poder compartir todo esto. Y además, dentro de la edición de este año vais a aportar yo no sé si llamarlo hermanamiento, pero probablemente sí, un hermanamiento entre lo que ha sido hasta ahora la tradición del podcast amateur con el podcast profesional. Efectivamente, este año, además, has dicho dos elementos y creo que nuestro estandarte está compuesto, es un tridente. O sea, para nosotros, para el equipo de JPod, que somos 7, tiene 3 patas, que son la parte profesional, la parte podcaster, ya sea más profesionalizada o más amateur, y los oyentes, ¿no? Pero sí que es verdad que las jornadas venían siendo algo así como más amateur, como un encuentro de podcasters, de amigos. De comunidades. De comunidades, y creemos que el podcast ha llegado a un punto más allá y que los profesionales también tienen mucho que decir, tanto de ellos para ellos, como de ellos para esa comunidad que se ha ido creando. Entonces, queremos brindar un espacio común para que ambas comunidades confluyan y vean que a lo mejor ha habido ciertas rendecillas hasta la fecha y que a lo mejor creemos que JPod puede ser un buen espacio de crear unos nuevos lazos que al final se basan en lo mismo, ¿no? En este podcast que todos llevamos como así. Gemma, perfecto. Luego retomamos la conversación y seguimos hablando. Un placer. Se abre, por tanto, el panel, hablamos todos con todos. Lo único que os pido, evidentemente, es esperar a que termine de hablar el siguiente, pero podemos interrumpirnos siempre pensando que estamos haciendo un programa de radio, con lo cual sabemos de lo que hablamos. Nos sigue interesando lo que nos pase a nosotros, cómo somos, y nos da igual escucharlo en un podcast o en la radio. Pero en este caso, Entiende tu mente abunda en el ser humano. Sí, bueno, un tema clásico. Es un tema clásico y además a mí me pasa una cosa, ¿no? Que en el fondo esto es un contenido que yo quería escuchar. A mí me apasiona la psicología de siempre y echaba en falta este tipo de contenido, ¿no? Porque, mira, la idea es la siguiente.
Generalmente cuando escuchamos contenidos de psicología solemos encontrar muchos contenidos de autoayuda, con todos los respetos, hay seguro que autoayuda muy bien. Libros y libros. ¿no? De medios fáciles, etc. Y generalmente en tercera persona, ¿no? De una persona, de un coach o un psicólogo que te habla de los problemas psicológicos, por llamarlos así, o trastornos o como quieras, desde lejos, ¿no? De, oye, los que tienen depresión son así, o los que tienen ansiedad son así. Y yo me negaba a eso, ¿no? Yo quería un contenido en el que te dijeran, oye, que la ansiedad es una emoción y es normal, y todos sentimos ansiedad, y todos tenemos ansiedad en un determinado momento, ¿no? Y además hablarlo así, ¿no? Como a mí me gusta hacer los contenidos, que es lo que yo he mamado siempre, que es hablar a la gente de tú a tú, pues como si estuvieran contigo en el autobús o en el metro, ¿no? O sea, esto mola mucho, esto es directo, ¿no? Sí, esto es directo. Esto es el directo. Es el recurso del directo. Pues básicamente eso es lo que queríamos, el hacer un contenido que además diera paz. Y yo no sé cuál es vuestra definición sobre los podcasts o sobre los contenidos en general, pero yo siempre uso una frase que en parte, más o menos, Gorka, te lo he escuchado a ti, ¿no? Pero lo importante es tener algo que contar y ganas de contarlo. Ya si sabes cómo contarlo, ya es la bomba, pero con que tengas algo que contar y ganas de contarlo ya es suficiente. En mi caso, me encanta contar cosas que me apasionan, no sé hacer contenidos si no me apasionan, me apasiona, estoy estudiando la carrera de psicología, despacito, ¿vale? Porque también trabajo, y me encanta llevar esos contenidos. Y lo más maravilloso de todo es que la respuesta que estamos teniendo está siendo bárbara, y respuesta de la que te toca, ¿no? Personas que de repente te cuentan, te dicen que han escuchado un contenido sobre, yo qué sé, la depresión o la ansiedad, y se han sentido aliviados por la forma en la que lo hemos tratado, ¿no? Y de verdad estos contenidos no son para unos pocos, son para todos. O sea, si tuviéramos aquí un farmacéutico, te diría que seguramente el tercer, cuarto, quinto medicamento más vendido es un ansiolítico, ¿no? Entonces, al fin y al cabo es llevar contenidos sobre psicología que a todos nos interesan, a todo el mundo, tratados por gente que sabe mucho, como Luis Muiño, que creo que es de los mejores divulgadores de este país sobre psicología. Sin duda. Pero para que todo el mundo lo entienda y para que todo el mundo se sienta tranquilo, ¿no? Y de hecho mucha gente sale del armario incluso, y ya con eso termino, que sé que estamos con tiempos de radio y Gorka, yo sé que lo está pasando mal porque me largo un poquito más. Tuvimos hace poquito tiempo una cosa que fue muy bonita, que fue tener a un podcaster, a Alex Fidalgo, que vino a uno de nuestros podcasts a contar pues, cómo vive él, que en este momento tiene un trastorno de ansiedad generalizada y lo reconoce, ¿no? Entonces, la de mails que tuvimos y gente diciendo, oye, me encanta que lo contéis así, por primera vez me he sentido entendido, a mí ya con eso ya me vale. Ya si mañana se acabara Entiende tu mente, ya me hubiera valido. Uno de mis maestros, Iñaki Gabilondo, por simple comunicación verbal, no verbal, a través del contacto visual, te hubiera machacado. Que es el hombre que tiene el ritmo en la cabeza, ¿no? El ritmo de la radio en la cabeza. Pero vamos, no pasa absolutamente nada, Molo, y estamos para eso. El mundo de la persona, del ser humano, de las emociones, es algo que interesa al hombre desde que nació el hombre, desde que llegó a este mundo, ¿no? A la Tierra, ¿no? Y seguirá insistiendo. Entiende tu mente es un podcast clásico en su factura, no hay grandes alaracas de técnicas ni de efectos especiales ni nada, sino que es la conversación de tres personas coordinadas, dos personas coordinadas por Molo, que te atrapa desde el primer momento, ¿no? Quería pasar, fijaos, el panel que tenemos de podcast de muy diferente factura y de muy diferente padres y madres, ¿no? Y todos ellos tienen su público, tienen su correspondiente comunidad, ¿no? Cuando llega a España la transición, la radio se abre a la información, por tanto, y la radio se abre tanto a la información que olvida, ¿no?, todos los géneros, el reportaje, la ficción. Es decir, toda la parte fundamentalmente de entretenimiento que había ocupado durante la década de los 50, los 60, los 70 e incluso parte de los 80, ¿no? Pero de repente se proscribe la ficción sonora, desaparece, y ahora ha sido justamente el mundo del podcast el que ha resucitado, ha recuperado, como decía antes María Jesús, con otras narrativas, con otra forma de contar muy cinematográfica, muy en su gran parte, y ficción sonora justamente es de lo que sabe un poquito Chuse desde TEA FM, ¿no? ¿Qué ha pasado con la ficción sonora, Chuse? Es decir, si se ha recuperado ahora a través del podcast es porque había ganas de recuperarlo, porque el oyente se había quedado cojo de ese contenido. A ver, es que la ficción sonora desapareció de la radio porque se quiso dejar de hacer ficción sonora. Claro, porque era muy caro además. No,
Es mucho más caro hacer un informativo que una buena ficción. 2 voces y un ambiente crean una ficción. Ahora haz un informativo un 14 horas, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en aquellos tiempos había 2 cuadros de actores muy potentes que cobraban todos los meses, incluso si no hacían teatro. Es decir, Claro. el cuadro de actores de Radio Madrid, el cuadro de actores de Radio Barcelona y el cuadro de actores también de Radio Nacional de España, claro. Vamos a polemizar, ¿eh? Sí, es de lo que se trata. Claro, no, te lo digo porque uno que sabe mucho más que yo de ficción sonora y de radioteatro, que es Federico Volpini, es el que me enseñó que la ficción sonora es infinitamente más barata, y me lo enseñó con números, frente a cualquier otro formato radiofónico de producción real. Es decir, presentar los 40 principales es muy barato. Rellenar con... Sí, la ratio de rentabilidad de la radio musical es la más alta, evidentemente. Hacer una ficción sonora, de hecho, vengo de un sitio de al lado de tu casa Donostiarra. Estuvimos la semana pasada haciendo una lectura dramatizada para un proyecto de creación sonora en el Azcuna Centroa de Bilbao. Bueno, al lado de mi casa, sí. Bien, bueno, bien, más bien. cerca que Sí, pero bueno, ya me entiendes tú. Sí, bien. Y allí hicimos una lectura dramatizada que antes, cuando alguien ha hablado de los audiolibros, etcétera, me chirriaba un poco, porque claro, los audiolibros son alguien que te lee muy bien leído, un texto muy bien escrito. Y ya está. Pero es que el audiolibro puede ser mucho más. Y no hace falta que convertir un audiolibro en una ficción sonora con unas ambientaciones, unos juegos de efectos, etcétera. Pero una pequeña dramatización en la lectura y una pequeña línea de efectos, sin llegar a ser la de una ficción radiofónica, dan para hacer una lectura dramatizada que captura muchísimo mejor al oyente que ese audiolibro de toda la vida. A lo que voy, 2 voces y un tonto haciendo ruidos, que era yo. Hicimos 1 hora de radio. Eso es que sales muy barato, Chuse. Sí, quizás sea eso. Claro. Quizás sea eso, pero si eso mismo lo hubiéramos querido hacer en formato audiovisual, hubiera sido infinitamente más caro. A lo que voy, hacer ficción sonora no es caro. Es igual que hacer un buen plato de una escalivada. Hacer una escalivada es muy barato. Otra cosa es que luego tú en el restaurante te cobren muy caro. Pero un buen plato... La materia prima, quieres decir. Exacto, ¿no? un buen plato es barato. Lo que hace falta es darle valor. Y ese valor se le da posteriormente gracias al formato podcast. Y es aquí donde yo no estoy tan de acuerdo con lo que se está comentando por ahí, por eso de lo de polemizar, en que la radio es la radio y el podcast el podcast. Yo creo que ha llegado un momento en el que la radio, más el podcast, más lo que tiene que venir, más lo que ya había, más las cintas de cassette, más los Revox... Más los altavoces inteligentes, que bien sabe Fran, ahí también. Es decir, las esperanzas que tenemos muchos en su incorporación. Todo eso es contenido sonoro. ¿Cuál es la plataforma a través de la cual se escuchan esos contenidos sonoros? Da igual. Pero si hacemos contenidos sonoros de calidad, al final todo va a ser radio. Le podemos cambiar el nombre, buscar una palabra que pueda definirlo de manera diferente. Pero yo creo que radio serviría para decir, ¿qué hace radio? Pero no emites en FM, ni falta que me hace. Estoy haciendo un podcast. ¿Y por qué no lo llamas radio? No, porque claro, es que como lo hacemos en casa y así con pocos medios, pero yo lo escucho y tiene una sintonía de entrada y un ritmo radiofónico y unas secciones y unas cortinillas de separación, e invitados, incluso alguna llamada de teléfono. Ya, pero como lo hacemos en casa, ¿y por qué no lo llamas radio? No, porque lo hago en podcast. Vale. Y cuando haces el podcast en directo, ¿eso es radio o es podcast? Llega un momento en el que los términos se entrelazan de tal manera que yo me empiezo a negar en la diferencia entre radio y podcast. Voy a introducir un poquito más de ruido en tu argumento, ¿me permites? Y es que, como decía Sune, hay gente que hace podcast pero no quiere hacer radio. Pues sí, Ni siquiera quiere intentar ganar dinero con ello. Ya, pero para ellos hay mucha gente que hace radio libre sin ganar un solo céntimo de euro, al contrario, poniendo dinero para hacer radio libre, que hace una radio probablemente más comprometida y en algunas ocasiones mejor que la radio comercial o la radio convencional. Es decir, que radio hay mucha, podcast también. Y todo ello es contenido sonoro que ponemos en los oídos de los oyentes, que son capaces de capturar esos audios, esos contenidos y decir, esto me interesa, esto no, esto me gusta, esto no. No sé si... Y es un poco lo que se intenta en la escuela de radio, es romper estos esquemas. Es decir,
Vale, la radio lleva 85, 90 años haciendo prácticamente lo mismo. En algunas ocasiones ha hecho cosas interesantes, en otras un poco menos, en unas épocas de la historia, en algunos países y en otros pues han seguido la voz de su amo, en otros no, en otros han servido de revulsivo para cambiar las cosas, pero ahora mismo cualquier persona que tenga ganas de contar algo, si conoce las herramientas y es capaz de crear un contenido, y vuelvo al contenido sonoro, que sea capaz de difundir por el medio que sea, ya está haciendo radio. ¿Hasta dónde quiero llegar con esto? Pues difundirlo sin más, perfecto, como si estuvieras en una radio libre. No, yo quiero profesionalizar mi proyecto, etcétera. Hazlo. Si tienes capacidad, calidad y contenido suficientemente serio como para poder profesionalizarte. Sí, con su emprendimiento adelante. correspondiente, claro. Claro. Es decir, una cosa no tiene por qué ir en contra de la otra. Correcto. ¿Tú haces radio? ¿Yo? Sí. Ahora mismo no. No, quiero decir, se hace radio con los podcasts. Es decir, el concepto que maneja Vice es radio. Pues la verdad no lo tengo muy claro. Nosotros lo que queremos Por es seguir con el argumento de Chuse, contar ¿sabes? historias de la gente joven y si es podcast o es radio, no sé, igual también el Claro, oyente lo Es que te lo hago dirá. la pregunta porque justamente los jóvenes, que son los que navegan por las redes sociales, a veces no se hacen ni siquiera esta pregunta. Ellos van clicando a aquellos contenidos, Es como que de dice hecho yo Chuse, creo que realmente les atraen. Que hay muchos jóvenes, a ver, tampoco quiero decir aquí una estadística porque me la estoy inventando, pero que incluso algunos, seguro, nunca han escuchado un programa de radio por ellos mismos. Evidentemente, si están en casa de sus padres o si van en el coche, son momentos en los que todos tenemos la radio encendida, pero eso de decir soy fiel a un programa, pues ellos buscan sus contenidos, los seleccionan, siguen a youtubers, van navegando en internet, páginas web, se descargan los programas que les interesan, pero creo que son más podcasts que no radio. Claro, por eso, porque van buscando contenidos que les atraen, ¿no? Una anécdota que me vas a permitir que ilustra esto un poco, ¿no? En una facultad española, trabajo que encarga un profesor universitario a los alumnos de primero de carrera, en Facultad de Comunicación. Quiero decir que se van a dedicar a la comunicación profesionalmente, ¿no? Tienes que hacer un ejercicio, lo dice a toda la clase, en el que hacéis un recorrido por el dial, señaláis dial y emisora correspondiente. Muy sencillo. Pregunta del alumno, primero de Facultad de Comunicación. ¿Qué es un dial? Evidentemente, esa es la realidad que tenemos. Sí, bueno, a ver, en ese caso creo, no sé, que igual la persona eligió esa carrera por un poco más pero la esencia que tiene que por saber exactamente dónde estaba, pero... Sí, representa un poco también decir lo que es, sin generalizar, ¿no? Pero en cualquier caso sí que la realidad a la que nos enfrentamos en ese ámbito Sí, está claro que universitario. la manera en la que se informan sí que es verdad que ha cambiado. Y la evolución que has notado tú en tus oyentes, Alex, es decir, ¿tienes algún tipo de... ¿Cómo te llega el feedback de tus oyentes? Nosotros, antes de arrancar el Emporio, lo que hicimos es un estudio de empresa para ver a quién, cómo y cuándo debíamos ir destinados y nos salió que el oyente, y además luego los analytics nos han dado las razones, varón de entre 25 y 45 años, de clase media alta, que reside o fuera de Barcelona, bueno, fuera de grandes urbes y se desplaza a la gran urbe para trabajar, o que trabaja o vive en la gran urbe y se desplaza fuera a trabajar. Entonces, lo que nos decía es que nosotros lo que tenemos que, y por eso mi programa dura entre 25 y 45 minutos máximo, el programa dura lo que dura un trayecto de ida o uno de ida y vuelta, sea en coche o sea en metro, tren. O sea, lo que a mí hoy me ha costado venir aquí y volver es lo que dura mi podcast. O sea, calculas el recorrido medio, por decirlo así de una forma, es decir, que hace uno de tus oyentes para llevarse el podcast y escucharlo en el coche. Sí. Pero claro, estamos hablando de 2011, 2012. No había posibilidades todavía entonces de llevarse un smartphone y escucharlo en el coche. Ahora ya prácticamente todos ya están en la conexión. Como le decía ayer a Jordi Basté, Jordi Basté ayer sacó aquí un zapatófono enorme que él lleva siempre encima, y yo saqué, que lo tengo aquí detrás, un MP3 que me costó 20 euros en el FNAC, y yo llevo en estos momentos creo que 175, 176 podcasts metidos ahí, y yo cada noche me acuesto con eso. Ya, pero para conducir no irás con auriculares.
No, yo no conduzco, yo soy el que ameniza al que conduce. Ya, pero quiero decir, o sea, claro, que en aquel tiempo no había esa posibilidad de escucharlo a través del equipo de sonido del coche. Quiero decirte que ahora sí que trabajas ese formato de ir acompañando, porque prácticamente todos los coches nuevos tienen conexión tipo Bluetooth con el smartphone y ya es habitual llevarse. Pero entonces no, o sea, eras absolutamente pionero también en eso en aquel tiempo, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Se intentó, sí. O sea, nosotros lo que lanzamos era un producto que debía ser rentable desde el primer día. O sea, no había margen de error. Entonces se lanzó todo, antes lo hablaba con María Jesús, se hizo un presupuesto, se hizo una inversión, se hizo el estudio, se diseñó la web. O sea, estaba todo hecho de esto o sale bien o nos vamos a la mierda. De hecho, el podcast que hemos oído hace un rato está patrocinado, lleva 2 anunciantes. El programa, o sea, toda la inversión inicial en el podcast a los 6 meses estaba ya recuperada y no fue una inversión baja. Sí, o sea, el programa tiene un equipo comercial que simplemente lucha por patrocinar el podcast y punto. Hombre, reconocerás que eso no es habitual en el mundo, en el universo podcast, Alex. Quiero decir que has sido pionero en muchas cosas y como tal yo creo que también hay que reconocértelo. O sea, independientemente de la temática, bueno, independientemente no, porque también la temática influye, evidentemente. No, la temática, o sea, es determinante, ¿no? Más allá de que yo ya tratara esos temas pre-podcast, es básica, es básica. Sin duda alguna, el programa hubiera tenido más problemas de financiación si no hubiera sido una temática erótico-festiva, por llamarla de alguna manera. Cuéntame esa experiencia de que hicisteis el primer podcast en directo con público en un teatro. Aquello fue espectacular, ¿no? ¿Cuánta gente Hemos reuniste? hecho 2 experiencias. La primera fue el 21 de abril del 2017, que fue mi 40 aniversario, y yo quise organizar la mayor fiesta de cumpleaños de la historia, y fue un podcast, creo que para unas 300 personas, con invitados, pero con regidor que bajaba a los invitados. Yo no presenté ese podcast, me busqué un podcaster que presentara por mí. O sea, fue todo, vino gente de Madrid, gente de Valencia, pero oyentes que pagándoselo ellos vinieron a Barcelona para estar en ese podcast. Reuní a los miembros originales de Parchís para que vinieran a cantarme cumpleaños feliz, te sean tus amigos de Parchís. Fue una experiencia económicamente fuerte también, o sea, ahí hubo una inversión de dinero y ahora llegamos a un acuerdo con una serie de museos para hacer llevar los podcasts de Barcelona, ¿no? El Museo Erótico de Barcelona, para llevar los podcasts a los museos y utilizar 3 vías de que la gente llegue al museo, que son mis oyentes, la gente que sigue, o sea, es fundamental que el invitado sea alguien muy importante para que él ya mismo atraiga gente al museo, y luego las redes sociales del museo. Y usando estas 3 patas, se tenían que hacer 4 podcasts, marzo, abril, mayo y junio, y simplemente hicimos marzo porque la respuesta fue tan alucinante y se quedó tanta gente fuera que yo al salir del primer podcast di orden de se acabó, no hacemos más. O sea, no, es insuperable. Quiero que la imagen mental y sonora de la gente sea el llenazo de hoy. Me dan igual los 3 programas siguientes. Antes decía José Ángel Esteban que estamos trabajando con formatos, incluso con formas de hacer la radio que hemos heredado de nuestros mayores. Las tenemos tan interiorizadas que lo que hacemos es repetir los mismos esquemas. ¿Te sentías identificado en eso? Si estás haciendo radio convencional, aunque con temas diferentes a los que habitualmente se tratan en la radio comercial, por decirlo así, o la radio pública. Yo siempre pienso en mi abuela escuchando la radio cuando hacía la comida, pienso en mi abuelo. O sea, en mi casa habían varias radios y cada uno escuchaba una cosa diferente. Mi abuela mientras cocinaba, mi abuelo mientras esperaba que le llevaran la comida, mi madre planchando, escuchando a Elena Francis, Luis del Olmo, El Gran Musical. Entonces yo intento imaginarme a mi padre en el coche, a mi madre planchando, o intento imaginarme a ese oyente que entra y sale de la ciudad, y yo intento mimetizar a la hora de hacer el contenido. O sea, sí es cierto que me gusta hacer el programa que me gustaría escuchar a mí, pero también me pongo en la piel de qué estará pensando. O sea, nosotros grabamos una media de 3-4 programas al día que se archivan y grabamos con 20 días de antelación. O sea, lo que yo he grabado hoy, bueno, hoy no, lo que grabaré mañana, saldrá dentro de 20 días. Y intentamos tener una sensibilidad de dónde vamos a estar o dónde va a estar la gente dentro de 20 días y qué le va a interesar escuchar.
Pero me gustaría abundar, y sigo contigo, Gemma, en torno a lo que decía José Ángel Esteban, de que estamos repitiendo esquemas que de alguna forma son caducos en la medida en que son repetitivos. Seguimos haciendo la radio de hace 30 años. Él establecía la comparación entre la televisión de hace 30 años, que no tiene nada que ver con la televisión que se hace hoy en día, mientras que la radio de hace 30 años es prácticamente la misma, cambiando las voces, que se hace ahora mismo. ¿La Constante os habéis propuesto algún tipo de ruptura con ese lenguaje radiofónico que ha imperado hasta ahora? ¿O no es una preocupación que en vuestro caso os quita el sueño? Yo creo que no nos preocupa el sueño y es que me he sentido además muy identificada cuando Chu se ha dicho, dice, ¿por qué la etiqueta de radio o podcast si tienes unas secciones, tienes un tiempo, tienes una presentación, tienes unos comentarios? Y yo creo que en La Constante lo importante, y ahora me diréis, es un tópico, pero es pasarlo bien. O sea, de entrada, o sea, queremos pasarlo bien entre nosotros y que llegue al oyente. Que la forma sí que a lo mejor por la experiencia, a ver, o sea, delante de La Constante está David Mulé, ¿no? Entonces David Mulé tiene mucha experiencia en radio y yo creo que todos los que habéis estado en radio arrastráis esto. Por más que digas quiero romper un poco, esa influencia es donde has nacido, la llevas. Yo, por ejemplo, yo soy como nativa podcaster, yo aterricé en el podcast, así como, pues así, me dejaron ahí, toma, un podcast. Y entonces a mí son formatos que me están siendo no impuestos a malas, sino que es como de, no, pues mira, hay que presentar, esto va así, esto va así. Entonces lo va siguiendo, pero yo creo que el formato, creo que lo hemos aceptado entre todos. Creo que es una aceptación de la comunidad, de esta comunidad podcaster o de todos los hacedores de podcaster, que aceptamos el formato, pero porque yo creo que tampoco conocemos otro. Está o el formato radio de debate, de contar cosas, de demás, o la ficción sonora, que luego ya es otra historia completamente distinta. Bueno, o el reportaje radiofónico, claro, hay mucho más género. O luego ya mucho más género, pero yo creo que el tema del entretenimiento, yo creo que lo tenemos todos entendido bastante a la par. Presentación, o sea, de presentación, ahí bullicio, información, secciones, un poco de ruptura, tal, y desenlace. Y yo creo que todos... Yo creo que en este panel el que realmente está preocupado por aportar algo más diferente es Chus, es decir, en el sentido de lo que antes citaba en tu currículum, lo que es radioarte, por ejemplo, lo que es ficción sonora, lo que estaba apuntando la Gemma, que evidentemente se cambian un poco los esquemas, incluso las narrativas, ¿no? A la hora de afrontar una ficción sonora. De hecho, hacía así con la mano ahora porque decías entretenimiento. Es que el entretenimiento, algo que fuera del Estado español se hace, y cuando lo cuentas aquí dicen ¿para qué? Por lo que vemos la diferencia entre la radio que se hace en este trozo del planeta y lo que se hace fuera es, por ejemplo, paisaje sonoro. ¿Quiénes de aquí escucháis paisaje sonoro? Uno de 150, 200. Le puedes hacer un regalo también, ¿eh? No. Y de los que están ahí al otro lado de YouTube, pues han levantado la mano 6. Es decir, que poca gente. Sin embargo, Radio Educación en México tiene un programa diario, aparte de sus podcasts y sus canales de paisajes sonoros, y en España se está haciendo paisaje sonoro, pero no tiene una difusión a través de los canales convencionales. Es entonces cuando es un podcast, un paisaje sonoro de la montaña asturiana de Jonjo Palacios. Pues no es un podcast, es un testimonio sonoro que se guarda en un archivo en Internet para que la gente lo escuche y lo descargue. Es decir, es un podcast, pero no es un podcast, porque no tendría los condicionantes básicos de lo que es una narración radiofónica pasada a un formato no radiofónico, etcétera. Es decir, que al final, como decía antes, se mezclan tanto los caminos que realmente todo es comunicación sonora. Y respecto a lo del entretenimiento, también es entretenimiento el radioarte y la creación sonora. Y en la creación sonora podemos estar hablando de ficción. Pero cuando hablamos de ficción sonora no tenemos que fijarnos solamente en el radioteatro. Se puede hacer ficción sonora en documentales, se puede hacer ficción sonora en informativos, se puede hacer creación sonora en documentales ficcionados en sonido binaural, por ejemplo. Antes se está comentando en algún otro panel el tema de los sonidos binaurales. La BBC está trabajando desde hace ya 8 años en productos sonoros radiofónicos en formato binaural. Radio Nacional de España lleva aquí ya un año y pico. Es decir,
TEA también ha hecho cosas en formato binaural. Es decir, que hay mucho que hacer, y lo bueno que hay es que podemos ahora mismo, con las tecnologías que tenemos a nuestro alcance, desde el más grande al más pequeño, hibridar todo eso y darle forma y lanzarlo, como hacen los superhéroes, que hacen así una bola de fuego y la lanzan hacia adelante, hacia donde tú, como creador, quieres que llegue a esas personas que tengan una o dos orejas para escucharlo, con el contenido que tú quieras. Que tú lo haces a través de un canal convencional, perfecto. Que no, me lo invento, para eso está Internet. Y vosotros, por ejemplo, Laura, tenéis esa preocupación, como señalaba antes y como comentaba José Ángel Esteban antes, esa preocupación por innovar el formato, por llegar a los jóvenes de una forma diferente, o simplemente el hecho de dejar en manos de quienes presentan el programa, ¿no? Ya generacionalmente ellas ya tienen una forma diferente de hablar y de hacer radio también. Sí, es que la característica que tiene Vice es que nuestro enfoque y nuestro tono ya es diferente. Entonces yo creo que eso simplemente hemos llevado las historias de los artículos de la página web al formato sonoro, pero ya encontramos esa cara B de las historias, esos protagonistas que normalmente no tienen voz y por ejemplo, bueno, es que somos muy nuevos en todo esto. Hoy hemos emitido el 3er episodio de la primera temporada y es, por ejemplo, la pesadilla inmobiliaria del mes, que es pues, el drama de la gente joven a la hora de encontrar un piso. Hemos hablado también de asexuales, que son la minoría de la minoría, de esa gente, pues cómo es ser asexual en la sociedad más hipersexualizada de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que ya las historias que buscamos ya son innovadoras por eso, porque el enfoque y el tono que le damos ya son diferentes. Entiende tu mente, Molo, no va dirigido a los jóvenes, precisamente. Bueno, sí, no va dirigido... ¿o también? No va dirigido específicamente, pero sí que hay jóvenes que nos mandan mensajes, de gente de 15 años, 14 años, nos preguntan. De hecho, tenemos pendiente dentro de poco tocar en un tema, pues temas de adolescencia, porque nos lo están preguntando, aunque nuestro oyente habitual suelen ser más mujeres que hombres. Esto se ve muy bien en Facebook, en los seguidores. No tenemos estudios de mercado, pero bueno, usamos las herramientas que tenemos, ¿no? Y pues son sobre todo mujeres de entre 25 y 35 años. Ahí estaría nuestro grueso de la audiencia. Pero siguiendo con lo que iban diciendo ellos, a mí me gustaría dejar una idea, y es que generalmente, y una cosa, antes de continuar, yo soy muy de cambiar opinión, o sea que a lo mejor mañana opino. Pero bueno, el caso es que tenemos como siempre la radio ahí, ¿no? La radio y los podcasts y... la maravilla de los podcasts, para los que venimos de trabajar por ejemplo, en radio profesional, y yo de verdad que no tengo nada en contra de la radio, que he aprendido mucho de la radio, cambiaría cosas, sí, pero bueno, igual que los de la radio, o los jefes que he tenido, menos Tommy, pues todos querrían cambiarme cosas a mí, ¿no? Pero lo maravilloso de los podcasts es que podemos responsabilizarnos nosotros que hacemos el contenido en hacer un contenido de calidad. Es decir, ya puede ser cambiar el formato o simplemente cambiar el contenido. Y ahí somos nosotros independientes, porque, por ejemplo, a mí solo me gusta de fútbol, ¿vale? Ver a mi Real Valladolid, que lo pone un poquito, además lo pasas mal porque jugamos generalmente un poco regular, ¿no? Bueno, pues yo no quiero escuchar un carrusel deportivo, no quiero escuchar los carruseles del fin de semana porque me aburren un poco, ¿vale? Pero tengo otra opción, que es coger, y como a esa hora todas las radios, todas están poniendo fútbol, me puedo buscar un podcast de un contenido que a mí me apetezca. Y ahí nosotros como podcaster podemos hacer eso. O buscar un formato diferente que enganche o simplemente un contenido diferente. Y creo que hay muchos contenidos diferentes y por ahí van los tiros, ¿no? Porque hay mucha gente que se mete en el podcast y oye, ole, porque nos encanta y es una cosa que haces por pasión, pero para emular lo mismo que hay en la radio. Y está bien, o sea, yo es que no critico nada porque todo me parece bien. Y si es tu sueño, hazlo, adelante, ¿no? Pero creo que la ventaja que tenemos, lo que vemos, por ejemplo, de cómo se hacen podcasts y estos contenidos en Estados Unidos, que supongo que es donde muchos ponemos la mira, porque ellos son los que siempre, oye, nos llevan unos años de ventaja, buscan el nicho. Tiene una frase que yo no sé decir bien, el otro día Tommy me corregía, ¿cómo era? The niche is the reach, ¿no? El nicho es el objetivo o algo así. Creo que lo hablé contigo. Bueno, pues el caso es que tenemos esa opción y podemos ser nosotros responsables de que nuestro contenido sea bueno. Y ya está. Y si nos equivocamos, no pasa nada. Porque podemos hacer test A/B y no tenemos un jefe, que he tenido jefes muy buenos y otros pues también he tenido jefes, pero y luego Tommy. Y Tommy, pero que tenías que ir a discutir con ellos sobre los contenidos. Eso se ha acabado. O sea, la libertad de llegar y decir,
quiero hacer este contenido y voy a ver si funciona. Mira, por ejemplo, en Entiende tu mente, de un mes para esta parte, o mes y pico, estoy alternando ahora en los contenidos habituales con un contenido intermedio, ¿no? Bueno, aparte del premium, contenido intermedio, aparte del premium, uno que se llama Apuntes de Psicología, ¿vale? Que lo que hago es una especie, pues, de contar algo que me llama la atención, pero más producido, ¿no? Más para divertirme en el fondo, ¿no? Pues he hecho mi test A/B, o sea, he dicho, venga, voy a ponerlo, a ver si me ponen a parir porque quieren solo el otro contenido. He hecho mi test A/B, he visto que la gente lo aguanta bien, que le gusta y que no ha habido ningún comentario negativo. Bueno, hubo uno de una persona que decía que le gustaban más los anteriores, pero solo uno. Si hubiera habido 50, me lo hubiera replanteado. Ahí haces tu test A/B y tienes la opción de ver si tu contenido está interesando, ¿no? Y eso es mágico. O sea, tenemos la opción de hacer algo que antiguamente yo lo hacía cuando empecé a hacer radio con 17 años, en la radio del pueblo de al lado, donde yo veraneaba, ahí también me dejaban hacer lo que quería. Y desde entonces, que tenía 17 hasta ahora, no he podido volver a hacer eso que quería sin tener que pedir permiso, ¿no? Simplemente actuar, ¿no? Entonces, bueno, quería dejar un poquito esa reflexión y ya me callo, que me estaba mirando ya. Sí, ahora mismo, Jesús María. Digamos, es que te has adelantado justamente porque son las 6 de la tarde y ahora, evidentemente, igual que en los programas de radio solicitamos la participación de los oyentes, evidentemente, en este caso también vamos a hacerlo. Por supuesto. Por supuesto que sí. Además, te invito a que rompas el fuego y acercamos el micrófono a Josep María Martí. Un honor para este panel que Josep María Martí sea el que formule la primera pregunta. Sí, una pregunta, un comentario, oyéndolos hablar. En primer lugar, ya hay una cosa que es muy importante, que para los históricos... Está muy bien el término, ¿eh? Sí. Viene Marconi y después ya vengo yo. Pero para los históricos, digamos, en fin, es un rayo de esperanza. Que es que lo que estamos reivindicando es una cosa enorme, no es ni la radio, ni el podcast, ni nada, es la capacidad de comunicación que tiene el sonido. Ese es el gran tema. Denle la forma a ustedes que quieran, pero es este el gran tema. El gran tema es que yo escuche a este señor, ahora lo conozco, pero que me importa un bledo haberlo conocido. Perdón, físicamente. Sí, se refiere a eso. Pero que me está contando una historia que me interesa, que me está o haciendo emocionar, o haciendo cabrear, o me está informando, o me está distrayendo. Es decir, eso que parecía perdido de una radio que estaba todo el día machacando la información y el no sé qué, que era aburrida, inodora, incolora, insípida, volvemos a recuperar la emoción. Y volvemos a recuperar sobre todo la variedad, porque venimos de una etapa en la radio española definida por lo mismo, a las mismas horas, para los mismos. Y ahora se me acaba de abrir a mí un montón de ventanas donde encuentro de todo y además lo puedo escuchar cuando me da la real gana, no cuando me obligan. Oiga, esto es realmente bueno. Si eso se llama podcast o se llama lo que sea, me importa un rábano. Y sobre todo porque ha socializado la comunicación de audio. No es necesario tenerla, no es necesario pedir permiso a nadie. Hago el podcast, efectivamente. Me meto con los demás. Ya está. Ha socializado la pertenencia territorial. Es decir, ha puesto en la misma autopista a Radio Arenys con la cadena SER. Esto es magnífico. Esto es magnífico. Esto es estupendo. Luego, oye, lo que sea, ya pasará. Pero o ha puesto lo mismo el podcast independiente que el super podcast profesional. Y eso tiene un valor enorme. Y eso hace recuperar la esperanza en que realmente lo que somos en el fondo, aunque no lo confesemos, somos miembros de una secta. Sí, claro, somos miembros de una secta. De una secta que cree que ahora es posible, con la palabra, con la música, con el silencio, emocionar a la gente, distraerlo, informarle, etcétera, etcétera. Meterle miedo también, José María. Este señor le mete un miedo a la cosa. Descubrirle el mundo. Ayer salía la clasificación de podcast, los datos estadísticos de Apple. ¿Sabéis cuál es el podcast más escuchado de todas las plataformas de Apple? Una cosa que, perdonad la traducción libre del inglés, porque mi inglés no es de Cambridge, sino que es de Cambridge. Pero
algo así como algo que deberías saber ahora, que es muy interesante, una especie muy interesante, que cuentan cosas pues, divertidas de no sé qué, de la historia, de la ciencia, de no sé cuánto. Por lo tanto, hay gente que en vez de ver imágenes sobre esto, grandes reportajes, no sé qué, prefieren escucharlo. Alguien que se lo cuente. Y le cuento una historia bonita. ¿Por qué Napoleón no sé qué? ¿Por qué los caballos alados? Explico, es decir, yo creo que en lo que estamos es viviendo un momento apasionante. Pero Estamos en un momento apasionante. Pero, Josep María, como se le llame. en los dos escenarios, en el escenario del mundo podcast o del universo podcast y el universo radiofónico, hay uno que está en claro crecimiento y uno que está en claro retroceso. Sí. Es decir, la radio, si apuntamos al hecho, antes lo decía Alex, que sus jefes de Radio Nacional, de Radio 5, ¿no? Imagino, o Radio 4. ¿Te puedo hacer un apunte que además suma todo esto? Sí. Todos los podcasters hemos venido los 2 días y nos hemos quedado a todo. Los directivos de las radios han venido, han dicho lo suyo y se han pirado. Esa es la gran prepotencia que les condenará. Ilustro. Creo que hay mucha gente que trabaja en la... Ya se han quedado muchos en la calle, solo faltaría que se quedaran más, digamos que... Ilustro con un dato además que complementa esto y era lo que iba anteriormente, ¿no? Es decir, mientras que el mundo podcast yo creo que tiene un crecimiento por delante absolutamente espectacular, es decir, el EGM, si creemos o no creemos en él, independientemente de eso, señala que es 1,6 de los oyentes totales de radio. Estamos hablando de en torno a 400.000 oyentes que se declaran consumidores en España de podcast. Cuidado, de esos podcasts. Eso quiere decir, de alguna manera, también que si hacéis la operación de 400.000 por 7 podcasts que les ponemos que escuchan semanalmente, por 4 semanas al mes, por 12 meses, nos sale la cifra aproximada de 134 millones de podcasts consumidos año. Entonces, bueno, me parece que no es tampoco ninguna bagatela. De ahí el crecimiento que tenemos todavía es absolutamente espectacular. En el otro lado, en el otro escenario, la edad media de un oyente de radio generalista en España está en 51,7 años. Es decir, que... Siendo generosos. Si vamos ya luego por cadenas, Radio Nacional es la más avejentada, con 55 años de media. Eso quiere decir que dentro de 10 años, si nadie lo remedia, tendremos una radio generalista para jubilados. Y venderán Viajes del Inserso, que será comercialmente muy atractivo. Y encima, con el poder económico de los jubilados en este país, pues veremos cuál es realmente el atractivo comercial que puede tener una radio como esa. Es decir, eso por eso te planteaba, Josep María, no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que es la dicotomía entre el podcast y la radio. Es evidente, pero es evidente también que ahora tenemos una serie de gente que se ha incorporado a escuchar sonido, porque ya no tiene que irse con el transistor, y eso es muy importante. Eso tiene mucho. Eso es la segunda cosa que quería decir, porque están aquí gente, creadores, que es que en el broadcaster convencional lo que domina es la dictadura del formato. Tienes que hacer un magazine de 2 horas. No, este es un contenedor, tío, te vas a chupar 4. ¿Qué? 4. No, es que esto solo va. No, que los boletines duran 5 minutos. No, es que los reportajes... Oye, nos estamos haciendo, el observatorio, estamos haciendo un estudio sobre los formatos del podcast y lo más bueno que tiene es que son libres. Que cada uno utiliza su tiempo, el tiempo que necesite para comunicar lo que quiere hacer. Esto me parece magnífico, porque vemos programas de estos que se alargan ad libitum porque le han dicho, tú, tío, esto dura 1 hora. Yo tuve un director que me decía, cuando escuches a alguien que dice, solo faltan 2 minutos para las 8, es que está hasta las narices del programa. Ya no sabe qué más decir. Porque la han cascado hasta esta hora. Por tanto, creo que hay 2 cosas. La libertad creativa, ¿no?, de contenido, la variedad, lo que incorpora eso de pluralidad, de variedad, etcétera, etcétera. Y luego la libertad de formato, en el tipo de género en que se expresa, en el sonido, etcétera. Y eso me parece de una riqueza impresionante. Y la única cosa que nos sabe, en fin, lamentamos mucha gente, es no tener el tiempo necesario para poder acceder a toda esa amplia variedad de contenidos, de formatos, a las cosas que nos hablan y dicen, oye, tienes que escuchar esto que es buenísimo. Y hay días que me faltan horas, sinceramente.
Quería hacer una... Gracias, moltes gràcies, Josep María. Quería hacer un apunte, Josep. Yo quería hacer un pequeño apunte respecto a la escuela de radio, a TAFM, que tenemos la grandísima suerte de tener absoluta libertad para experimentar, para investigar, para probar y para hacer lo que queramos. Tenemos piezas radiofónicas, piezas sonoras, que dura más la introducción y la despedida que el contenido. Y os invito a que escuchéis el Desconecta. Son piezas que máximo duran 1 minuto y medio y se venden, entre comillas, diciendo que desconectes de lo que estás haciendo, te dejamos que escuches el último punto de la final del Roland Garros del 2017, solo escuchas ese sonido y cuando oyes que han ganado y aplaude todo el mundo, te decimos, bueno, ahora si quieres continúa con nosotros. Y eso dura 1 minuto y medio. Y eso, que alguien me diga que no es radio, pero solo dura 1 minuto y medio. Entonces, un microformato. Desde ahí hasta piezas de 2 horas con un contenido más convencional o con un formato más convencional. Pero la posibilidad que da el universo Internet, ya no voy a decir el universo podcast, pero el universo Internet es que podemos difundir contenidos de diferentes características, formatos y géneros e incluso mezclarlos. Y ahí están, para que los escuche quien los quiera escuchar. Antes de dar paso a Raúl y luego a Sune, que han pedido la palabra, sí me gustaría haceros una pregunta rápida que va a exigiros una respuesta breve y concisa. ¿Sí o no? Nada más. ¿Se vive del podcast? Sí. Sí. En mi caso no lo sé porque no es nuestro objetivo, pero acabamos de empezar. ¿Alex? Yo sí y Hacienda más. ¿Gemma? Como Laura. Sí. Sí, vale. Raúl, por favor. Sí, voy a pedir, por favor, que hagáis alguna pregunta a los invitados. Bueno, siguiendo un poco el hilo de Martí y los comentarios de la mesa, ¿no? En fin, me uno a los clásicos porque, por razones obvias, yo tuve la oportunidad de participar en las JPod de Málaga hace un par de años. Y con la experiencia, en fin, con los años que me llevo en este oficio, y lo que hemos sufrido cada vez que ha habido algún intento de montar unas jornadas de radio profesional, los que estáis aquí lo sabéis divinamente, y Nicolás también específicamente, ¿no? Que seguro que estas jornadas han requerido un esfuerzo tremendo para el observatorio, etc. Bueno, a mí me sorprendió en las JPod de Málaga 600 personas en un evento absolutamente fascinados, apasionados, cuando la radio ha sido capaz de juntar a 600 profesionales en un evento con esa facilidad y con esa entrega y con esa motivación. Me fascinó y me pareció un síntoma de decir, aquí está pasando algo gordo y si la radio tiene la suerte de empaparse un poquito de esto, aleluya, y qué bien le va a venir. Pues veremos, ¿no? Veremos. Y una reflexión que quería compartir, ya lo doy con la pregunta. Hace una semana en Inglaterra, en Reino Unido, se celebró una jornada, la Semana de la Radio. Llevan haciendo algún tiempo allí, organizada por la radio, por la Asociación de Radio Británica. Le llamaron la Semana del Audio y la Radio, sin ningún problema, con la cosa que tenemos en este mercado, el frentismo que tanta afición le tenemos, ¿no? De el audio por un lado y la radio por otro, y lo que es audio no es radio, o lo que es radio no es audio, o a ver qué es radio de verdad y qué no lo es. Esto que decía Martí, ¿no? De al final es sonido, ya está. ¿Y por qué nos tenemos que esclerotizar con la definición de si es audio y no cumple los requisitos de la radio y de los estándares de lo que tradicionalmente hemos considerado que era radio, ¿no? Que al final termina siendo más un arquetipo que nos enclaustra que otra cosa, ¿no? Pero en ese caso, Raúl, sabes que es una guerra comercial, no tiene más intríngulis que subrayar eso. Pues simplemente apuntar que en Reino Unido, sin ningún problema, hacen una semana, la semana del audio / radio, y vamos para adelante. Perfecto. Y ya está. Y la pregunta, tú has hecho el comentario antes de cómo desaparecieron los cuadros de autores de la radio sí. Hace años, y aparte de los costes, había una razón importante también, que era el pago de derechos de autor, el coste que era tremendo, elevadísimo en aquel tiempo, y que era un coste que incrementaba los gastos de la radio, la operación dejó de tener sentido, y en un tiempo lo seguía manteniendo Radio Nacional porque tenía un poco más de capacidad en fin, de los presupuestos públicos lo permitían. Las radios privadas no era posible porque no salían los números y, como tú has dicho muy bien, se los quitaron del medio. No sé si ha cambiado la ley, pero y
igual María Jesús nos puede contar algo, pero yo no sé si la SGAE ha cambiado sus tarifas, pero las tarifas de SGAE con los contenidos dramáticos son las más altas de todos los contenidos, es decir, cobran más que por la música o por cualquier otro contenido. No sé si eso sigue siendo así y cómo lo estáis tratando en TEA o en las operaciones de podcast o en otros Pues, contenidos. si me permites, ¿puedes hacer un apunte, María Jesús? Breve, si eres tan amable. La verdad es que en la radio tenemos un departamento de propiedad intelectual y derechos y afortunadamente no me tengo que encargar de eso también. Porque Te viene hecho y te viene resuelto me el problema. explotaría la cabeza, pero vamos, estoy segura que se paga y se paga. Se pagará religiosamente. Se paga religiosamente. Vamos a preguntárselo a Chuse, que Sí, evidentemente no, sí en es el el que caso- sí trabaja textos clásicos. En el caso de las producciones de TAFM están cubiertas por un acuerdo que hay. Al fin y al cabo, TAFM está dentro del proyecto de formación del Instituto Aragonés de Empleo y hay un convenio entre la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, de quien depende el Instituto de Empleo. Entonces, ahí está. También tengo que decir que, por ejemplo, cuando quedamos junto con la Asociación Resonar, finalista del Prix Europa en el 2016, fue con un texto, bueno, con el guión cinematográfico de Buñuel para Johnny cogió su fusil, el que cuando rompieron peras con Dalton Trumbo, pues Buñuel dijo, bueno, esto para mí. Y tuvimos la suerte de que nos cedieran los derechos la familia de Luis Buñuel para poder reinterpretar ese texto. Qué bueno, qué bueno. Entonces ahí está. No tenía nada que ver que fuera aragonés. Bueno, quizás sí. Sune, por favor, si eres tan amable. Estamos en la recta final y te voy a pedir brevedad, si eres tan amable. Bueno, realmente era una respuesta para él. Que antes has dicho que lo bueno es que es muy libre el podcasting, pues hasta el punto de que hay podcast de 1 minuto, hay podcast de una chica que se llama, por ejemplo, El Bombo de Carvala, cogió el móvil y explicaba mientras daba paseo por el bosque cómo se encontraba hoy embarazada, ese era el podcast. Y hay podcast que de un tráiler de Star Wars puedes estar 8 horas hablando. Y puedo convertirla en una pregunta y decir que me gustan mucho los inventos de TEA y decir, ¿cómo molan? No, esa es mi pregunta. Ah, bueno, que sí, que molan. ¿Cómo molan, no? Al que le gustan, sí. No, pero sí que es verdad que muchas veces he descubierto en TEA-FM cosas súper originales. Yo creo que la idea básica de lo que hacemos en TEA y en los cursos que se imparten es dejar que la imaginación fluya. El humano tiene un músculo que hay que tener lo más tonificado posible, que es el corazón, y hay otro que es el cerebro. Y el cerebro, desgraciadamente, en los últimos años la radio no ayuda a que se tonifique. Consiste en que desde las radios que todavía se dan cuenta de que hace falta lanzar mensajes que tonifiquen, los podcasters, que en muchas ocasiones tienen la libertad suficiente, y las nuevas plataformas que van surgiendo, que digan, bueno, pues vamos a dedicar parte de nuestros esfuerzos en tonificar el cerebro de nuestros oyentes. Es así de sencillo. A cada uno de los miembros de la mesa les había pedido que hicieran un podcast para resumir lo que es el trabajo, su trabajo en el mundo podcast. Entonces, bueno, cuidado, perdón, es que Alex, ¿te das cuenta lo que Tengo prisa. Es que ya incluso empiezas ya sin pedir permiso directamente, ¿no? Vamos a escuchar justamente Emporio Salgado lo que él ha propuesto. Mi nombre es Alex Salgado y soy ese chico extremadamente atractivo de la peluca rizada. Sí, ese que está ahí sentado. Me han pedido que resuma brevemente en qué consiste el éxito de audiencia, rentabilidad y crítica de mi programa, Emporio Salgado, el show de shows, el podcast de podcast. Y les juro que me gustaría, me haría extremadamente feliz, pero no puedo, no es la hora indicada. Hay ropa tendida, niños y ancianos escuchando. Mi servidor es ante todo un ciudadano modélico, ejemplar. Así que no insistan, por favor. Lo siento en el alma, pero no puedo y no debo explicarles en qué consiste el éxito de mi programa. Por favor, no insistan más. No voy a hacerlo. No les voy a decir de qué va mi programa. Pero si son ustedes listos, creo que ya se habrán dado cuenta. Este era el Emporio Salgado, tal que se repetía de nuevo, está puesto el bucle, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos propone, en este caso, Chuse, desde TEA FM. Lo que van a escuchar a continuación
es la conversación entre la torre de control del aeropuerto del Prat y una aeronave de origen desconocido. Las autoridades niegan la existencia de esta grabación. Aquí torre de control Prat Barcelona, aeronave no identificada con ruta A321, noroeste 37 grados. Identifíquese, está en espacio aéreo restringido. Aquí escuela de radio TAFM, volando desde Zaragoza con rumbo marcado dirección La Creatividad Sonora. Pedimos apoyo radar para continuar nuestro viaje. Cambio. Aquí torre de control Prat Barcelona, TAFM, describa su ruta para poder marcar rumbo. Repito, describa su ruta. Cambio. Volamos desde el edificio de los 109 con rumbo a La Creatividad Radiofónica. Su radiofaro parece no estar operativo y volamos casi a ciegas. Llevamos a bordo desde entonces más de 75.000 horas de radio, más de 2.500 podcasts, 400 personas han subido a nuestra nave, muchas de ellas profesionales de la radio o jóvenes con perspectivas de futuro en el medio radiofónico, estudiantes de periodismo, comunicación audiovisual, incluso locutores, actores, actrices, creativos y artistas. Aquí torre de control Prat Barcelona, TAFM, nuestros mapas están obsoletos. Imposible marcarles la ruta. Proponemos pasen a control manual y busquen por sus propios medios o contacten con torres de control europeas o americanas. Cambio. De acuerdo, torre de control, no hay problema. Así lo hacemos desde 10 años. Radiofaros en Europa y América marcan nuestro rumbo de forma clara y definida desde entonces. Tras casi 10 años de viaje, esperábamos tener referencias aquí para seguir el viaje. Nada. Gracias de todos modos. Si reciben señal de alguna otra aeronave creativa en la zona, envíenle nuestras coordenadas. TAFM.net. Repito, TAFM.net. Cambio. Aquí torre de control Prat Barcelona, TAFM. Gracias por su comprensión. Esperamos lleguen a su destino sin incidentes. Cambio y corto. Sabemos que TAFM continúa su viaje. Se han tenido noticias suyas en los premios Ondas en España, el Prix Marulik en Croacia, en los Medea de la Unión Europea. En México han informado de su presencia en la Bienal Internacional de Radio, en el Prix Nova de Rumanía y en otros lugares del mundo, Canadá, Francia, Nueva Zelanda, Irlanda, Australia. Su viaje parece errático solo si se mira con mapas convencionales. Sobre cartas de navegación creativas, su ruta está muy definida. Van camino de la imaginación de los oyentes. TAFM sabe bien hacia dónde va y está encontrando muchos compañeros de viaje. La radio creativa es así. La propuesta de TAFM. Vamos ahora con la propuesta de Entiende tu mente. Molo Cebrián. Entiende tu mente es un podcast de psicología cercano. De tú a tú. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Aquí estamos, nuevo capítulo de Entiende tu mente. Qué bueno que estamos, que más que con la mente. Está hecho con el corazón. De que las cosas no vienen de todo azar. La terapia muchos la definimos como un proceso de ganancia de control interno. De empezar a asumir que tu vida tiene que ver contigo y empezar a llevar las riendas, ¿no? Desde el primer día hemos perseguido 3 objetivos. Conocer nuestra mente, ver que en el fondo no somos tan diferentes los unos de los otros y sacar del armario esas dolencias que causan sufrimiento pero que no aireamos, ya sea por el que dirán, por miedo al rechazo o por sentirnos los únicos en el mundo que las padecen. Eso de entender tus emociones, ¿no? No, en realidad que no. Estoy trabajando en ello y fíjate que hago terapia todos los días y a veces 5 o 6 veces. Y eso nos ha llevado a hacer amigos en todos los rincones, llegando a alcanzar el número 1 absoluto en los rankings de Apple Podcasts y Spotify en cerca de una decena de países. Entiende tu mente es un podcast global. Hola, soy Alejandra y aquí en Colombia también escuchamos Entiende tu mente. Enhorabuena por nuestro podcast, que la verdad es que me Y encanta. aquí en México también escuchamos Entiende tu mente. Desde Los Ángeles, California. Aquí también escuchamos Entiende tu mente. Hola, desde Argentina les mando un saludo a todo el equipo de Entiende tu mente. Seguí así. Nos gusta mucho. Gracias por ayudarnos a crecer. Nuestro equipo lo forman el psicólogo y divulgador Luis Moreno. Hola a todos, ¿cómo estáis? La coach e ingeniera Mónica González. Hola, muy buenas. Y el que te habla. Yo soy Molo Cebrián y soy locutor, creador de contenidos y desde hace 2 años estudiante de psicología. ¿Te apetece conocer cómo funciona tu mente?
la propuesta y el ejemplo de La Constante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a La Constante. Bienvenidos a este podcast de frikis para frikis. En el que hablamos de series y también de vez en cuando de cine. Hola a todos, muy bien, la verdad. La verdad muy bien. Bienvenidos a La Constante, podcast de camioneros en la M30 de Madrid. En La Constante nos preparamos bien los temas. Porque aquí yo tengo una cosa que no sé si conocéis, se llama Wikipedia, y la tengo aquí puesta. Bien. Esto es una cosa súper moderna. Hablamos de gastronomía. ¿Hay tomate en naranja? De verdad, que poco cocináis. Que tomate frito también hay color, joder. Antes de continuar, vamos a ponernos en materia, que si no, no puedo hablar. Qué gustito, qué placer abundar en la cocina. E incluso de animales. Tiene la periquica aquí abajo que tiene las cabras. Pero las orejitas las tiene de cordero. Mi abuela tenía una cabra. De verdad, mi abuela tenía una cabra. De esa que echaba leche y todo, o sea, que era una cabra hembra. Que me acuerdo que la cogía mi abuela del cuerno para llevársela. Y hablamos con los mejores actores y directores. Soy José Sanz y Manu José Noguerade para La Constante. El gran programa, por cierto, mi primer podcast. Hola, somos Eduardo Antuña. Hola. Y David Prueba y un saludo para La Constante. Sí, señor, somos Constante y Lule. Todo esto y mucho más en La Constante. Pues la noche es oscura y alberga spoilers. Un podcast de series y de cine que puedes encontrar en iVoox y en iTunes. John, tengo que hablar contigo. Hemos descubierto quién es tu madre. Y sabemos que se casó en secreto con Julio Iglesias. Todas tus series en La Constante. Ah, Julio Iglesias, el de Bamboleo. La propuesta de La Constante. Y por último, la última incorporada, a la que deseamos muchas temporadas por delante. Muchas gracias. Vice. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al podcast de Vice, un programa en el que hablaremos de lo que nos preocupa. Porque vamos a convertir Vice en sonido y lo mezclaremos con las voces de la calle, de expertos y de la música que suena en nuestras listas de reproducción. A nosotras nos pasa que nos gritan por la calle y además nuestras madres denuncian las casas a las madres blancas. Nadie me animó a eso, o sea, yo hasta que no me encontré con este nuevo feminismo, nadie me dijo, esto te pasó, que fue una barbaridad, ¿no? Entre el 1 y el 3% de la población mundial no siente atracción sexual. Hablamos de los asexuales, personas que pertenecen a uno de los colectivos más ignorados dentro del ya ignorado colectivo LGTBI+. Ellos son la minoría de la minoría. Yo me considero una persona transgénero porque, bueno, tomo hormonas para modificar mi cuerpo porque me gusta tener un cuerpo femenino. La sexualidad, yo creo que, a ver, simplemente es una manera diferente de vivir la sexualidad. La pesadilla inmobiliaria. Sus responsables le dan visibilidad a esas mierdas gordas que hay en el mercado inmobiliario, a modo de denuncia. Paul, que está en Barcelona, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muy buenas. Y Juan, que está aquí a mi lado y que es primo nuestro porque es uno de los que está detrás de la redada. ¿Qué tal, Juan? Saludos desde el centro de Barcelona. Vamos a ver si encontramos a alguna persona local, entre tanto turista, para poder hacer unas preguntas sobre turistificación. El podcast de Vice. El podcast de Vice. Una coproducción con Podium Podcast. La propuesta de Vice. Pues estamos ya fuera de tiempo, pero sí me gustaría pedir brevemente también la última respuesta a cada uno de los que han participado, han tenido la enorme bondad de participar y generosidad en esta mesa, y es ¿cómo os veis dentro y dónde dentro de 10 años, Gemma? ¿De? 10 años. Sentada aquí otra vez. Contando tus éxitos y los éxitos de La Claro, Constante. contando la experiencia desde la última vez que estuve hasta dentro de 10 años. Estáis resueltos a seguir viviendo del podcast. Sin duda. ¿Alex? Yo también, aquí, ¿no? Es más, no me pienso mover ya, me quedo. Me ha hecho mucha gracia esa pregunta porque la solemos hacer en algunos de los artículos y los jóvenes están un poco perdidos. Yo la verdad que creo que también, así que no sé, pero ojalá pues con alguna nueva temporada de podcast. Que sea así. A mí me hace gracia que dice, los jóvenes me dicen.
¡Qué vergüenza! Pues yo, dentro de 10 años, pues espero que seguir aprendiendo lo que hago todos los días, que es intentar cambiar la forma de escuchar la radio, intentar enseñar lo poco que sé y sobre todo aprendiendo pues, otros 10 y otros 20 años más y un día me dirá el cuerpo ¡clac! Y entonces, ese día haré off. Haré fade out. Perfecto, molo. Pues yo espero Lleras. no haberme aburrido de perseguir mis sueños y como cada 2 por 3 tengo uno nuevo, porque soy muy impulsivo y muy creativo, pues lo que dentro de 10 años tenga en la mente y me apetezca hacer, espero hacer eso. Ojalá sea en el mundo del podcast porque es el que más me gusta y el que me encanta, pero quién sabe, ¿no? ¿Qué pasará dentro de 10 años? Pues ojalá dentro de 10 años, yo creo que mucho antes, por las Ramblas de Barcelona, preguntaremos qué es un podcast y ya no nos dirán ¿pod qué? ¿No? Y entonces ya sabrán prácticamente todos qué es un podcast y no solamente lo sabrán, sino que lo consumirán. Ha sido un auténtico placer, en lo que a mí respecta también, moderar y dinamizar esta mesa. Yo les pediría para todos ellos un aplauso fuerte y muy buenas tardes y gracias.